La disciplina vencerá a la inteligencia, porque es la disciplina, y la disciplina de la mente tiene que ver con dominio propio, con todo esto que estamos hablando de salud mental. Pero ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es lo que significa la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es cómo nosotros entendemos nuestras emociones, cómo nosotros podemos entender las emociones en otros, tener la empatía y conocer por qué el otro reacciona de una manera u otra. Responder a esas emociones de una manera saludable. Nuestras conductas influyen poderosamente en nuestros pensamientos y emociones. Y nuestros pensamientos son los que causan nuestras emociones y nuestras conductas. Así que nuestros pensamientos necesitan ser verdaderos y puros. Así que cuando hablamos de qué es inteligencia emocional, estamos hablando de cómo es que nosotros reaccionamos, cómo es que nosotros somos, cómo es que son los demás. Y para esto es interesante porque cuando una persona dice que tiene problemas relacionales en su hogar, con su familia, con sus nietos, con sus hijos, con sus nueras o yernos, entonces, y se ve que es algo general, entonces uno piensa, el problema no es de los demás, el problema de quién es. Mío, ¿verdad? Cuando uno tiene problemas con todo el mundo, el problema no es la gente, el problema quién es mío, soy yo la que tengo un problema y que tengo que resolverlo. Entonces, entender las emociones en los demás es muy interesante, porque nosotros tenemos altas expectativas de los demás, pero nosotros no somos los que estamos dando nosotros no damos lo que esperamos de los demás. Cuando nosotros tenemos altas expectativas de los demás, estamos diciendo que yo soy perfecto, que yo no me equivoco, que yo lo hago siempre todo bien. Y esa no es una verdad. Siempre estamos lejos de esa realidad. Entonces nosotros no siempre hacemos todo bien, y si yo no lo hago todo bien, ¿por qué exijo perfección en mi hermano? Porque exijo perfección en el trato que recibo, que me dan de mi familia o de mi hermano o de mi amigo. Así que responder a esas emociones de una manera saludable es toda una ciencia, y tenemos que investigarnos a nosotros mismos cómo responder a estas emociones. Nuestras conductas influyen poderosamente nuestras emociones y nuestros pensamientos. Tal cual es su pensamiento, es su corazón, es su pensamiento, lo que hay adentro, así es la persona. ¿Qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos dice que lo que contamina es lo que sale es lo que contamina, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Cuando usted le da rienda suelta a sus emociones y usted dice todo lo que quiere decir, todo lo que siente, usted está contaminándose y contaminando, ¿sí? Cuando usted dice todo lo que siente, y a veces nos echamos aire, o decimos, no, yo no tengo ningún problema, yo digo todo lo que siento. ¿Eso es una virtud? ¿Eso será una virtud? Eso es lo que el Señor nos dice que debemos hacer, decir todo lo que sentimos. Eso no es tener control ni dominio propio del ser, y eso no es una virtud. Y por eso Pedro dice, añadir a la virtud, y en la escalera de Pedro, eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, él habla de, hay una escalera, y él dice añadir, no dice que esperemos que el Espíritu Santo nos dé, no, añadir quietud, cada uno de nosotros, a nuestra virtud, que paciencia, fe, amor, todas las virtudes del ser humano. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que eso lo debemos añadir, ¿quiénes? Nosotros, somos nosotros los que decidimos. Dios no puede hacer por nosotros, ni por nuestras emociones, ni por nuestros pensamientos, lo que usted debe hacer. Para eso el Señor nos dejó a nosotros un lóbulo frontal y nos dio libre albedrío. Así que es su deber, está en usted, es su poder, de que usted decida qué va a pensar y cómo va a trabajar con su mente. Aristóteles decía que hay muchas maneras de mostrar la rabia. En la Biblia dice, airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. ¿Es malo ponerse bravo? ¿Es malo airarse?
No, eso es parte de la naturaleza humana. Nosotros somos así, nos podemos poner bravos, pero Aristóteles decía algo interesante. Él decía, hay muchas maneras de mostrar la rabia y cualquiera puede ponerse enojado y esto es fácil, pero ponerse bravo con la persona correcta, al grado correcto, en el tiempo correcto, con el propósito correcto y en la manera correcta, esto no está dentro de las capacidades de todos. ¿Qué piensan ustedes de Aristóteles? ¿Será que tiene razón? ¿Tiene razón él? ¿Sí? En la mayoría de las cosas que dice tiene razón, pero hay un punto en que no tiene razón. ¿Cuál será? ¿Qué piensan ustedes? ¿En dónde no tiene razón Aristóteles en todo lo que él dice? ¿Quién me dice? Que no está dentro de las capacidades de todos. Claro que sí está dentro de las capacidades de todos poder controlar esa emoción. Cualquiera de nosotros puede ponerse bravo, puede airarse, puede sentir rabia en algún momento por una injusticia, por alguna situación, pero nosotros podemos controlar esa rabia. Está dentro de nuestras capacidades hacerlo. Y como dice él, con la persona correcta, en la medida correcta, de la manera correcta, en el grado correcto, en el tiempo correcto, con el propósito correcto. Nosotros cuando decimos todo lo que sentimos, ¿con qué propósito lo hacemos? De herir generalmente. Si yo quiero cambiar la conducta de un niño, y entonces yo veo que el niño, que el niño habla mucho en la iglesia, y entonces interrumpe, y yo vengo y le digo al niño, usted es molestón, usted se la pasa hablando, usted no sé qué. Yo voy a hacer que él cambie de actitud. ¿Por qué le estoy llamando la atención? ¿Por qué se la estoy llamando? Porque me molesta que esté hablando en la iglesia, pero me molesta a mí y por eso lo trato así. Pero si yo lo que quiero es que él sea reverente en la iglesia, ¿cómo debo yo decirle? Cualquier cosa que nosotros utilicemos para provocar un cambio, porque necesitamos ver el cambio, ¿cómo lo debemos decir? Si uno ve una niña con una minifalda y uno le dice, ¡qué vulgar! ¡Qué vergüenza! Y le hablamos de esa manera, esa niña va a querer cambiar su manera de vestir. Pero si yo vengo y hablo con esa niña y le explico, mira, ¿sabes qué? Nosotros agradamos al Señor con nuestra vestimenta y de esta manera debemos de vestirnos, y si quieres yo te acompaño y qué sé yo, y le compramos una falda. Eso tiene un efecto diferente y va a provocar una conducta positiva, y eso es inteligencia emocional. Hay 5 componentes de la inteligencia emocional. 1, la autoconciencia. La autoconciencia es saber cómo es que yo estoy, cómo es que yo me manejo, conocer nuestras emociones. El autocontrol es cómo yo manejo mis emociones. La empatía es cuando yo reconozco y me pongo en los zapatos de mi hermano. Siento el dolor, siento la tristeza, siento la vergüenza, siento lo que mi hermano siente. Manejando relaciones con otros, o sea, cómo nosotros nos manejamos en las relaciones, eso es inteligencia social. Y motivándonos a nosotros mismos para alcanzar nuestras metas. Y eso se llama movimiento. Y aquí en este punto, el último punto es muy importante, porque en la inteligencia emocional se mide la capacidad que usted tiene de mirar el futuro por encima de su presente. Entonces, cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, significa que yo no estoy viendo este momento, yo estoy viendo más allá. Y cuando uno mira más allá, ¿qué mira? Uno puede mirar la salvación, uno puede mirar el futuro, uno puede mirar la vida de un joven, de un niño, mi vida propiamente. Yo estoy mirando más allá, yo no estoy mirando lo que hay. Hay unos experimentos que se han hecho con niños y los psicólogos están muy interesados en ver por qué algunos niños tienen más inteligencia emocional que otros. Escuchen, niños, este experimento. Resulta que ellos agarran un grupo de niños, generalmente menores de 4 años, y entonces los meten en una habitación y les ponen un dulce, un marshmallow, y le dicen a ellos, este dulce es tuyo, te lo puedes comer ya, pero si esperas un ratico que yo salga y vuelva a entrar, y generalmente ese rato son 15 minutos, cuando yo regrese,
si no te has comido el dulce, yo te voy a regalar dos de esos dulces. Y usted ve esos videos, los pueden buscar por YouTube. Usted ve a los niños, algunos haciendo fuerza y se acercan y lo huelen, pero están pensando en el futuro. Quieren dos y no uno. Y empiezan a olerlo y se acercan y hacen así y se estremecen. Y pasan los 15 minutos y cuando llega el investigador les da dos. Pero la mayoría, ¿qué hace la mayoría? Se lo come inmediatamente, en el primer minuto. Entonces estos investigadores han hecho un seguimiento a estos niños. En Nueva Zelanda hicieron este experimento hace más de 30 años y siguieron observando la conducta de estos niños que aguantaron las ganas, el deseo de comerse porque pensaron en el futuro. Estos eran más estables en sus hogares, terminaban la carrera que comenzaban, tenían éxito en su vida emocional y familiar, tenían su casa propia. Ellos investigaron todo. En cambio, los que se habían comido el dulce en el primer minuto fracasaban en el matrimonio, algunos estaban en la cárcel, algunos no habían criado a sus propios hijos, tenían fracasos en su vida porque se complacieron rápidamente y no vieron el futuro. Entonces, tener metas es muy importante. ¿Cuáles son nuestras metas? Tenemos metas terrenales, pero también tenemos metas espirituales. Y las metas espirituales se relacionan con las metas terrenales. Yo tengo metas de cambiar mi carácter, tengo metas de mejorar en mi vida espiritual, pero también tengo metas de realización individual, de estudio, de familia, etc. Y cuando una joven dice, yo espero el matrimonio, yo espero mi matrimonio, yo no me voy a adelantar, o cuando un joven dice, me voy a mantener puro, ¿en qué está pensando? En el futuro. ¿Y eso qué le da a la persona? Estabilidad emocional, inteligencia emocional, y eso es salud mental. Como cuando incrementamos la inteligencia emocional, empezamos a prevenir efectivamente los problemas mentales, como la depresión, las fobias, el síndrome obsesivo compulsivo, el síndrome de estrés postraumático, la anorexia, la bulimia y condiciones adictivas como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción. Así que es interesante que si empiezo a trabajar mi inteligencia emocional, voy a evitar este tipo de problemas. De hecho, se dice que cuando una persona entra a Alcohólicos Anónimos, tiene un 10% de posibilidades de dejar de beber. Solo un 10% de todos los que entran allí. Pero si a ese grupo de personas que entran a Alcohólicos Anónimos se le agregara el trabajo de terapia, de desarrollo de inteligencia emocional, dicen que el 90% saldría de su problema de adicción. ¿Qué es lo que deben desarrollar? Cuando uno dice, ¿cómo desarrollamos inteligencia emocional? Como decía al principio, ¿dónde está la base? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que yo debo empezar a cambiar? Mis pensamientos. A nivel de mis pensamientos. Y por eso en Alcohólicos Anónimos, si le agregan ese ingrediente y empezamos a pensar, y empiezo a desarrollar, bueno, si yo bebo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi economía? Y empezamos a pensar en qué es lo que yo hago y por qué lo hago. Eso me ayuda a desarrollar dominio propio, fortaleza de carácter. Empiezo a subir en esa grada. Incrementar la inteligencia emocional ayuda también a gente normal, no solamente a los que son depresivos o tienen fobias o estrés, sino que una persona normal, si quiere tener más inteligencia emocional, ¿qué va a pasar? Va a pensar más claro, va a comunicarse más efectivamente, va a fomentar la unidad grupal, va a reducir las declaraciones polarizadas, promueve una vida feliz, y todo esto se cumple sin el compromiso o sacrificio de la verdad. ¿Por qué tenemos conflictos?
Pongamos un ejemplo, en la pareja. ¿Por qué hay conflictos en la pareja? La mayoría de los conflictos y los divorcios es porque ninguno de los dos quiere ceder, los dos quieren ganar. Y entonces siempre pensamos que si no se complace o si no se hace a mi manera o de la forma o lo que yo creo, entonces no lo puedo tolerar. Pero eso es falta de inteligencia emocional. Inteligencia emocional es ser inteligente. ¿Qué es más importante? Fomentar la paz. Eso es importante. Eso es más importante que el conflicto. Y muchos conflictos son innecesarios. No tienen ningún valor. Y gastamos energías en esos conflictos. Cuando podemos decidir ser felices. Y ser felices muchas veces significa ceder, no hablar, no decir todo lo que pienso en el momento. Y no estoy diciendo que es que no nos podamos comunicar, pero es que hay que saberlo hacer. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo comunicarse. Ustedes imaginan Abigail, esta mujer inteligente, sabia, que tenía un esposo tan necio como ella, como el pobre, como Nabal, y ella esperar el momento preciso, hacer lo correcto, anticipadamente, y luego decirle al esposo cuando ella estaba calmada, cuando ella había pasado el fuego, cuando ella había pasado toda la situación. Eso es una bendición, eso es un don, ¿verdad? Tener esa virtud, y eso es inteligencia emocional. Y las esposas que esperan los mejores momentos para hablar con sus esposos tienen menos conflictos, más paz en su hogar. Ok, ahora, sí es verdad que hay muchas cosas que pueden influenciar la inteligencia emocional, sobre todo la manera en que nos criaron, cómo nos han educado, de qué fue lo que nosotros escuchamos en casa, pero también la genética, la nutrición, el apoyo emocional que tengamos de la familia, condiciones físicas como el insomnio puede afectar a una persona que no duerma y que tenga meses sin dormir. Por supuesto que va a tener un carácter irritable, que se va a sentir mal y que hay que primero trabajar en el insomnio para poder desarrollar inteligencia emocional. Hay enfermedades que también conllevan a la persona a perder su inteligencia emocional. Pero vamos a hablar de las experiencias de la infancia. Imagínense este cuadro. Una mamá soltera llega a casa cansada, agotada, un día difícil, como una madre soltera lo puede tener, tiene la carga del hogar, en fin, tantas cosas, y llega a su casa y le dice a su hijo pequeño: hoy tuve un día difícil, así que no quiero que me molesten, me voy a meter en mi cuarto, me llevo una botella de alcohol y no aparezco más en la escena hasta el día siguiente. ¿Qué aprende ese niño? ¿Qué mensaje recibe ese niño? Los días duros, los días difíciles, tengo que huir, tengo que adormecerme con algo, alcohol, drogas, cualquier cosa. Tengo que adormecerme porque los días difíciles no los puedo enfrentar. ¿Sí? Otro cuadro. Una madre soltera, viene cansada, llega a la casa y le dice a su hijo: hijo, hoy tuve un día difícil. Y como tuve un día difícil, quiero que vayamos juntos al parque a respirar aire puro. ¿Qué le está enseñando esa madre a su hijo? ¿Cómo son los días difíciles? ¿Se pueden enfrentar? ¿Se pueden superar un día difícil? ¿Se puede hacer en compañía de los hijos y de la familia? Muy diferente, ¿verdad? Eso es salud mental. Eso es diferente. Ahora, si un niño recibe ese tipo de mensajes, como ayer les decía un poquito acerca de las enfermedades y cómo transmitir un pensamiento positivo acerca de las enfermedades, que no son tan terribles. Nosotros, cuando una persona creció viendo o escuchando a su familia hablando de una enfermedad como algo muy terrible, un dolor de cabeza era algo que no se podía superar, una situación, y esas personas que de repente escuchaban: me salió un lunar, ¿qué será? ¿Será cáncer? Me salió ahora un pelito por aquí, y entonces ahora prestamos atención de una manera exagerada. Cuando uno crece en ese ambiente,
cuando es adulto, va a tener la misma actitud, enfermiza, de todo le parece una enfermedad, todo debe ser grave, todo debe ser un problema, y eso es lo que aprende. Entonces, padres, cuán importante es que nosotros transmitamos a nuestros hijos, por la felicidad de ellos y por su inteligencia emocional, un ambiente de paz, un ambiente de equilibrio, de tranquilidad, de que cualquier cosa se puede superar. ¿Cuáles son las mayores influencias sobre la inteligencia emocional? Generalmente está condicionado por nuestro sistema de creencias. Lo que nosotros creemos es lo que condiciona nuestros pensamientos. Y por eso hoy en día los psicólogos manejan una terapia que se llama la terapia cognitivo-conductual, que se llama ABC, y en la A está mi sistema de creencias, A es el evento activador, B es las creencias, belief, lo que yo creo, y C es la conducta, lo último que yo hago. Entonces, si yo tengo un evento activador y ese evento es, digamos, un dolor de cabeza, pero yo crecí creyendo que un dolor de cabeza podía estar relacionado a un tumor, entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? Se me agrava mi dolor de cabeza y empiezo a pensar que lo más seguro es que tengo una enfermedad maligna, que lo más seguro es que me voy a morir, y eso empieza a enfermarme más y el dolor de cabeza se me incrementa y empiezo a desarrollar una una cadena de pensamientos que me llevan a enfermarme más. Entonces, los psicólogos lo que están haciendo ahora es decirle a la gente, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué lo estás pensando? Y entonces, cambiando el sistema de creencias, podemos ayudar un poco en esto. Pero también está nuestra capacidad de evaluar los eventos. Una persona que en una situación tiene un huésped en la casa o está viviendo momentáneamente con un sobrino, un nieto, o una cuñada o una nuera, y la nuera entonces le usa la olla preferida de la suegra y se la quema. Y entonces, ¿qué hacemos en esas reacciones? ¿Cómo reaccionamos? Explotamos. ¿Qué es más importante? ¿La olla o la relación? La paz que yo pueda tener. Uno siempre tiene que medir eso. ¿Qué es más importante? La olla. Bueno, se me perdió la olla, pero puedo hacer otra cosa. O sea, puedo dejarlo pasar, puedo dejar que pase, que corra. O sea, hay cosas donde nosotros hacemos un conflicto por cosas muy pequeñas. Evaluemos siempre eso. La manera que pensamos acerca de los problemas y nuestra autoconversación silenciosa. ¿Qué es lo que nosotros nos decimos constantemente? Fulana me miró así, ¿quién sabe por qué me miraría así? Seguro que me está viendo el vestido, seguro que está pensando que yo este vestido seguro lo compré en Goodwill, o seguro que tal cosa, y vamos imaginándonos una cadena de cosas que no tienen nada que ver muchas veces con la realidad. Esos son pensamientos distorsionados y eso tiene que ver con nuestra conversación silenciosa. Tus sentimientos resultan de los mensajes que se da a sí mismo. Tus pensamientos tienen que ver más en la manera como sientes que los hechos actuales de tu vida. O sea, nuestros pensamientos es nuestro sentimiento. Y muchas veces los psicólogos dicen, cuando estamos en una situación difícil, ellos no dicen, cambia tu pensamiento. Cuando tú estás en una situación difícil, no, ellos no dicen cambia tu pensamiento. ¿Sabes lo que ellos dicen? Imagínate que estás al frente de un lago y estás en una casa hermosa y tienes animales alrededor y todo está lleno de flores. Y ellos piensan que esa terapia ayuda a la persona. Eso no ayuda para nada, porque estás trabajando ¿qué? La imaginación. Y la imaginación tú la tienes por un segundo y se te va. Pero los pensamientos son los que se quedan y esos son los que tenemos que trabajar. Son nuestros pensamientos diariamente, constantemente. Y para eso, ¿qué se necesita? Disciplina. Disciplina constante. Es nuestro deber. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Hoy vamos a contar una historia, pero quiero antes que me acompañen para hablar un poquito antes de esta historia. En segunda de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Fíjense lo que dice Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Quién tiene que poner la diligencia? Nosotros. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y aquí viene una escalera. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué sabio esto que estamos leyendo. Qué completo este mensaje. Y comienza con algo que nosotros tenemos que creer. Dice, poniendo toda diligencia. ¿Quién tiene que poner la diligencia? Nosotros tenemos que poner la diligencia. Es mi deber. Yo debo pensar positivo. Yo debo ser diferente. Yo debo empezar a tener paciencia, agregarle a esa fe virtud, a la virtud conocimiento de por qué yo hago, pienso, digo de esta manera. El conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, piedad. Y fíjense que termina diciendo afecto fraternal. Porque cuando desarrollamos todas esas virtudes, ¿en qué se va a traducir eso? En afecto fraternal. Todos vamos a poder relacionarnos en paz, con una buena inteligencia emocional. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a una historia, vamos a Hechos 16. Para que vean un caso de inteligencia emocional. Hechos 16, capítulo 16, versículo 16. Fíjense lo que le pasó a Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, imagínense, muchos días, tuvo paciencia Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Esto que hicieron con Pablo y Silas era justo? No. ¿Nos pasan cosas injustas a nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Cómo reaccionamos cuando nos pasa algo injusto? Miren aquí lo que dice Pablo. Y presentándolos a los magistrados, versículo 20, dijeron estos hombres, siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué había hecho Pablo? Le había sacado un mal espíritu a una joven. Le había hecho un favor. Y no solamente no se conformaron con atraparlos, con hablarles mal, sino que luego les rasgaron sus vestiduras y los azotaron. Y fíjense lo que sigue diciendo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y entonces Pablo estaba rabioso y le decía a Silas, esto es injusto, ¿por qué Dios cuando le servimos nos trata tan mal? ¿Eso dice? ¿Qué dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos les oían. ¿Hay inteligencia emocional? ¿Cómo estaba Pablo? ¿Era justo lo que le había pasado a Pablo? ¿Era bueno que había hecho él de malo? Le hizo un favor a una joven y fue mal pagado. ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿Hacemos cosas buenas y nos pagan mal? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Ah? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cuando Pedro estuvo preso, esa es otra historia, Pedro estuvo preso y también estuvo amarrado en el cepo, sentado, porque no se podía ni siquiera acostar porque las manos y los pies estaban amarrados. Estaba sentado en un piso frío y húmedo de piedra y estaba allí injustamente preso, y Dios manda ¿a quién? A un ángel. El ángel brillaba tanto que alumbró toda la cárcel, y Pedro había pasado en insomnio toda la noche peleando con Dios porque lo había puesto preso. No, estaba tan dormido que la luz que el ángel resplandecía no lo despertó, y el ángel tuvo que ir donde Pedro. Mira, chico, pero vine a sacarte, vamos, párate. Estaba durmiendo en paz. ¿Puede usted dormir en paz después de un conflicto? ¿Puede usted dormir en paz cuando lo tratan injustamente? ¿Podemos lograr nosotros eso? ¿Qué piensan? Eso es salud mental, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dormir en paz aunque tengamos un conflicto. Que pueda venir un ángel y trate de despertarnos y nos tenga que sacudir porque tenemos tanta paz que ni siquiera nos queremos levantar. En la cárcel. Pero vamos a otra historia. Esta historia comienza con una madre hermosa. Y esta madre hermosa, hay personas que dicen que las mujeres hermosas son más conflictivas. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Será verdad? Así que esta mujer era hermosa, ella podía encender el encanto sin mucho esfuerzo, pero esta madre tenía celos de su propia hermana. ¿Esto es falta de qué? De inteligencia emocional. Involucró a otras mujeres con su esposo para alcanzar sus metas personales. Usó su periodo para esconder un objeto robado. ¿Quién era esta mujer? A ver. ¿Quién era esta mujer? Raquel. Raquel. Ajá. Ella escondió un ídolo debajo, que era de su padre. Era muy hermosa, era mentirosa, era celosa. Pero de esta mujer nace un niño. José nace en un cuadro, en un hogar totalmente disfuncional. Un hogar disfuncional, pero era religioso. ¿Será que en la iglesia hay hogares disfuncionales y religiosos? Sí, ¿verdad? Muchos. Sus medios hermanos eran celosos, vengativos y viciosos. Su hermana pasaba con las muchachas, paseando por los barrios donde no debía ir, conquistando a hombres que no debía conquistar, y fue capturada por un joven rico que no había crecido en un hogar religioso. Él quiere casarse con ella, habla con sus padres, pide la mano, quiere pagar la dote, y los hermanos de esta joven le dicen, ok, vamos a aceptarlo. No pensaron, oye, bueno, ya metieron la pata, pero vamos a ver cómo lo conquistamos para que también sea hebreo como nosotros, ¿sí? No, ellos le dijeron, lo que tienes que cumplir es la forma, ¿sí? Sea vegetariano. Ellos le dijeron, circuncídense, hay que circuncidarnos. A veces nosotros damos mucha importancia a la forma. Las formas tienen su momento y son importantes, pero el fondo es lo más importante. La relación espiritual es lo más importante. Así que ellos le dijeron, circuncídense, pero tenían otro pensamiento. Y luego el segundo y el tercer hijo de Jacob, Simeón y Leví, mataron a todos esos hombres y tomaron sus posesiones y también a sus mujeres. ¿Era un hogar disfuncional? Sí, un hogar disfuncional. Eran mentirosos, asesinos y despiadados.
Estos eran los hermanos de José. Con ellos creció. Nosotros cuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Los cuidamos de las malas influencias. Pero imagínense que la mala influencia sea un hermano. ¿Lo podemos cuidar de esa mala influencia? Difícil, ¿verdad? Así que las malas influencias de José eran sus propios hermanos. Sus madres eran celosas, una de la otra. Su padre, un hombre muy ocupado, tratando de sostener una familia numerosa, y prefería más a su mujer número uno y el primer hijo de esta. Y después su madre se muere. ¿Era un cuadro difícil para José, su familia? Sí, ¿verdad? Así que un día el padre le dice a José: ve y encuentra a tus hermanos. Y José empieza a caminar 15 millas aproximadamente, llega a un lugar, no estaban sus hermanos, le dicen, ellos siguieron para Dotán, sigue caminando 15 millas más. Él iba contento, él iba alegre, él no tenía ningún pensamiento negativo. A pesar de su hogar disfuncional, era un joven que se mantenía puro en sus pensamientos. Y llega a donde están sus hermanos. Y entonces sus hermanos, cuando lo ven de lejos, lo primero que sienten es rabia. Y yo creo que se les metió el demonio a todos esos muchachos, porque lo que deseaban como un hermano, lo que deseaban de verdad era matarlo. Ellos lo iban a matar, pero el Señor intervino para que no lo mataran. Así que lo venden como esclavo a Egipto, y toman su túnica, la llenan de sangre y la mandan a donde su padre para que reconociera si era la de su hijo. ¿Qué fue lo que pasó con José? Dice el Espíritu de Profecía, en la historia de los patriarcas y profetas, en el capítulo 20, dice que lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. ¿Por qué lloró primero José? Por su papá. Él lloró primero por su papá. Y dice, una vez más recordó las escenas de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él, las punzantes y furiosas palabras con que habían contestado sus súplicas angustiosas todavía resonaban en sus oídos. Triste la situación, una crisis justa. ¿Era justo que él pasara por eso? Injusto, ¿verdad? ¿Qué podía haber pensado José? ¿Qué pudo haber pensado José? ¿Qué era lo más correcto, lo más común que hubiera podido hacer él? ¿Cómo me ha tratado la vida de mal? ¿Cómo me ha tratado la vida de mal? Primero mi mamá, esto. Mi papá, esto. Mis hermanos, todo una cadena. Si él miraba por cualquier lado, todo era terrible. Y después sus hermanos lo venden como esclavo. Qué injusta es la vida. Y si uno se queda en ese pensamiento, ¿qué pasa con la vida de uno? Y él estaba siendo un esclavo. Él ya era un esclavo. ¿Podía él salir de la situación? Nosotros podemos tener pensamientos negativos, pero no somos esclavos. Así que él era un esclavo, y sin embargo su actitud fue diferente. Dice que con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el futuro. Fíjense lo que dijimos al principio. ¿Qué vio él? Él vio su futuro. ¿Qué debemos ver nosotros siempre? Es nuestro futuro. La paz de mi hogar, mis hijos, la estabilidad de mi hogar, el amor fraternal. Uno tiene que ver siempre el futuro. Así que él vio su futuro y él pensó, ¿qué me irá a deparar? Y él sí es verdad que no tenía ninguna esperanza. Él no tenía, si vendido como esclavo en esa época, no había esperanza de salir de esa condición. Lo que le esperaba era ser esclavo de por vida. ¿Qué cambio de condición? De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo, menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Hermanos, aquí un principio importante. Si usted ha sufrido en la vida, si usted supera eso,
Usted no sabe el potencial que tiene de ayudar a otros. Usted tiene todo el derecho, usted tiene todas las condiciones para ayudar a cualquier persona. Usted tiene un problema, usted tuvo un dolor, usted tuvo una pérdida, usted puede decir a una persona, a mí me pasó esto y lo superé. Yo triunfé con mis pensamientos. Yo pude lograrlo, tú también. Ustedes no saben el potencial que tiene una persona que habiendo pasado por una situación de dolor y lo supera, cuánto no puede ser de ayuda para otros. Nadie, si una mamá pierde un hijo y otra que no ha perdido un hijo le dice, yo te entiendo, ¿es verdad? No. ¿La entiende? No. Pero si una mamá que perdió un hijo se le acerca a otra madre que perdió un hijo, yo te entiendo. ¿Qué siente la persona? Empatía. Hay alguien que me entiende, sabe lo que yo pasé y yo lo superé. Tú también lo vas a superar. ¿Sí? Hay un poder, hay una manera. Una persona que ha sido abusada sexualmente y supera esa situación, se encuentra con otro en la misma situación. A mí me pasó lo mismo, pero yo vencí, yo superé, no me quedé allí. Tuve un abuso emocional, la misma cosa. Podemos superarlo. ¿Y en qué nos convertimos? En personas que podemos ayudar. En la providencia de Dios, un asunto de estos, un dolor, una pérdida, ¿en qué se convierte? En bendición. Sigue diciendo el capítulo 20. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo había alejado de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. En una situación de crisis, ¿qué sucede? Nos confrontamos con nosotros mismos y empezamos a ver nuestros defectos. Y ahora tengo que remediar mis defectos. ¿Tengo conflicto relacional? No mire a la otra persona, mírese usted. No mire a quien le está tratando mal o injustamente, mírese usted. Hay algo que usted puede hacer. Aunque sea, podemos pensar algo positivo. Si es realmente injusta la situación y usted no tiene merecido recibir ese trato, usted puede pensar algo positivo. Ya yo sé que uno se siente mal cuando lo tratan así. Yo no voy a repetir eso. Por lo menos ese pensamiento positivo usted lo puede tener. Me trataron mal, yo sé cómo se siente. Yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a repetir ese mismo acto con otra persona. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida del extranjero y esclavo. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y a temerlo. Otra vez viene la visión. Fíjense que aquí viene el pensamiento y nos lleva otra vez hacia el futuro. Y él vio el pasado, pero él está pensando, como mis padres me enseñaron. Fíjense lo que dice aquí, padres. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo, y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor. Padres, ¿qué le contamos a nuestros hijos? ¿Será que le compartimos la manera en que el Señor nos guía, nos dirige, nos ha sacado de una situación, nos ha dado fortaleza, nos ha dado salidas en la prueba? Compartamos eso con nuestros hijos. No perdamos un instante de compartir con ellos aquellas experiencias de fe. Cada uno de ustedes tiene una experiencia de fe, donde ustedes vieron la mano del Señor guiándoles. Compártanlas, repítanlas, para que no se olviden. Sus hijos, cuando crezcan en sus momentos de crisis, van a recordar.
Mi padre me contaba, mi madre me contaba, esto pasó con ellos. Y si ellos pudieron, y si ellos confiaron en Dios, y Dios no les defraudó, Dios también va a hacer lo mismo conmigo. ¿Okay? Esas historias nunca debemos dejarlas pasar por alto. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir al guardián de Israel que estuviera con él en el país donde él iba desterrado. Las crisis, hermanos, pueden ser buenas. Las crisis pueden ser una bendición. No les tengamos miedo a la crisis. Nadie viene a este mundo sin sufrir algo. Todos venimos a sufrir de una u otra manera. Y es en el sufrimiento que Cristo se vincula, se identifica con nosotros. Dice Hebreos que Cristo en el capítulo 2 y en el capítulo 4, Él puede ser nuestro sacerdote porque en todo lo ha padecido, todo. Piensen en cualquier dolor, cualquier pérdida, cualquier situación difícil y miren si Jesús no la pasó también. Pregúntense, miren la vida de Jesús, estudien los últimos capítulos de Mateo, estudien los capítulos del Getsemaní, del Calvario, estudienlos, miren el sacrificio de Cristo y ustedes se van a dar cuenta que no hay nada que usted sufra que Cristo no lo haya sufrido. En todo se identifica con nosotros y ese es el único refugio que nosotros tenemos. Si nuestros pensamientos vuelan hacia allá y nos ponemos al lado del Señor, nos asimilamos a Él, el Señor nos va a dar gracia, pero el primer paso es nuestro. El primer paso es nuestro, por eso dice añadid a nuestra fe virtud, es nuestro el paso, diligencia, es nuestro. Eso hizo José. Él decidió, creyó, se colocó en el terreno del Señor y el Señor lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo el Señor? Le mandó a la esposa de Potifar. ¿Eso es una bendición? ¿Cómo lo vemos? El Señor lo bendijo tanto que lo tentó y lo traicionó la esposa de su jefe. Y todavía nosotros decimos, pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué me va mal? ¿Por qué? Eso no me lo merezco. No me merezco esta situación. ¿Sí? A veces pensamos eso. Y pensamos, si ya lloré, ¿por qué no? ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué no se me quita? ¿Por qué no me va diferente si ya lloré? Pero José oró, se puso del lado del Señor y vino más tentación. La evidencia más elevada de la nobleza de un cristiano es el autocontrol. El que bajo el abuso o crueldad falla en mantener la calma y confianza de espíritu le roba a Dios el derecho de revelarse en él. El que bajo el abuso o crueldad falla en mantener la calma y confianza de espíritu le roba a Dios el derecho de revelarse en él. Su propia perfección de carácter. Cuando yo fallo, cuando yo no dejo que el Señor, cuando yo no me controlo, exploto, saco todo, yo estoy fallando y le estoy quitando a Dios la oportunidad de que su carácter se revele en mí. Cuando yo me quedo callado, cuando yo no digo nada, cuando yo espero pacientemente, cuando yo le dejo eso al Señor, entonces el Señor revela su carácter en mí. ¿Qué es lo que nos ha dicho la gente y qué es lo que nos dice la sociedad y qué es lo que nos dicen los psicólogos? No se aguante las cosas, diga todo lo que sienta, explote, saque todo. Y muchas personas creen, es que yo me enfermo porque yo me guardo todo. ¿No han escuchado eso? Yo me guardo todo y por eso es que yo me enfermo. Pero si lo guardamos y no se lo dejamos al Señor, el guardárselo no es que usted se lo quede, es que usted se lo deja al Señor. Yo no llevo la carga. Señor, lleva toda esta carga por mí. No sé cómo llevarla, pero tú lo puedes llevar por mí. Se lo descargamos a Él. Y Él puede revelar entonces en nosotros su carácter. Y eso no se va a traducir en enfermedad, sino en salud. Ahora, traicionado también por sus amigos. No le fue tan bien que después el preso, que
le reveló su sueño. Uno fue muerto, el otro fue regresado al palacio y le dijo: acuérdate de mí, chico, cuando estés allá, acuérdate. Mira, yo te hice un favorcito aquí. A veces no hacemos eso con nuestros amigos. Mira, ahora que estás en el gobierno, acuérdate de mí, ayúdame. Y cuando se olvidan de uno, dice: sí, es malagradecido, que no, todo que hice por él y no me hizo nada, ni un favorcito. Y eso le pasó también a José. No bastó la mujer de Potifar, ahora sus amigos también, intencionalmente y contundentemente busca evidencias para sostener una manera diferente de pensar. Él cambió sus filtros mentales. ¿Cuáles son esos filtros mentales? En el síndrome de estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático significa que usted siempre está mirando una situación a través de esa circunstancia, ese accidente, esa pérdida, esa situación. Un estrés postraumático es postrauma. Un trauma puede ser un divorcio, una muerte, un fracaso económico o una enfermedad. Y entonces, cuando hemos tenido un trauma, el estrés post-trauma es que usted siempre ve todo a través de ese filtro. Todo lo que le pasa en su vida, usted la ve a través de esa crisis en su vida. Y eso no nos permite ver la realidad, sino ver una mentira. Y las mentiras todas vienen de Satanás, como dice Juan 8:44. Y aquí, para que nosotros podamos ver diferente, tenemos que quitarnos ese filtro. Tenemos que sacar ese lente y mirar diferente cada situación. Y por eso dice que intencionalmente y contundentemente buscaba evidencias para sostener una manera diferente de pensar. Si él hubiera estado mirando solamente las cosas malas que le hubieran pasado, estuviera todo el tiempo llorando y quizás se hubiera muerto de un infarto de tanto dolor. Pero él decidió ser diferente. Se sobrepuso al estrés y venció. Y quiero terminar con una cita del Espíritu de Profecía. En Patriarcas y Profetas, la historia de los patriarcas y profetas dice: yo leí una partecita de esta cita, pero voy a leer aquí completa. Dice: entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y a temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, y cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo y confortarlo, y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Aquí este punto. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. No crean la mentira. No crean la mentira de Juan 8:44. Léanlo. ¿Qué dice Juan 8:44? Búsquenlo y léanlo. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Esta frase, José creyó, eso no se nos puede olvidar. Nosotros debemos creer. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ajá. ¿Quién es el mentiroso? ¿Y quién pone esa mentira en nuestra mente? Él pone la mentira. Y él pone la mentira. Es injusto, no está bien. Eso que te dijeron, viste cómo te hirieron, viste cómo te hablaron. Él es el que nos dice esas cosas. Él es el padre de la mentira. Hace poco hablaba con una viuda. Ella enviudó hace 4 años y todavía no supera la muerte de su esposo. Nosotros atendimos a su esposo antes de que muriera, tenía un cáncer y estuvimos con ellos, y a través de esta enfermedad ellos conocieron el mensaje. Pero ella nunca ha superado la muerte de su esposo.
Y hace poco hablaba con ella y yo le decía, Ana, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a tu esposo? ¿Por qué no lo superas? Y ella me dijo, no sé, ya he hecho de todo, hasta he ido a psicólogos, a psiquiatras, y ella sigue llorando la muerte de su esposo. Y yo le dije, vamos a orar, vamos a empezar a orar, Ana. Y empezamos a orar. Y en la segunda oración, ella me dice, yo le hablé de este versículo. Yo le dije, tú no dejas de llorar a tu esposo porque tú estás escuchando las mentiras de Satanás. Satanás te está introduciendo pensamientos en tu mente que son mentirosos, que son falsedad, y tú los estás creyendo. Y por eso no sales de esa situación. Y entonces me contó algo. Me dijo, ¿sabes? Ahora sí veo luz. Eso es verdad. Esa es mi situación. Y entonces me contó algo. Hace pocos días estaba entrando mi hijo, el carro estaba entrando por el garaje a la casa, yo fui a abrirle el garaje y cuando mi hijo se monta el carro para entrar, yo veo a mi esposo parado en el portón de la casa y me saludó y me miró con la misma sonrisa. Y cuando yo lo miré, lo que me provocaba era salir corriendo y abrazarlo. Pero me di cuenta que era el enemigo. Me di cuenta que era el enemigo. Y ahora que usted me dice esto, me doy cuenta que es el enemigo que me está metiendo esta mentira y me está impidiendo ser feliz y tener paz y disfrutar de lo que ahora puedo disfrutar con mi familia y con mis hijos. Satanás nos miente, Satanás nos engaña, introduce esos pensamientos en nuestras mentes, nos nubla la realidad de que Dios está a nuestro lado, de que Dios vino aquí a sufrir y que nosotros no estamos exentos de sufrimiento. Cuando uno dice, hay personas que piensan que el ser cristiano es que todo le va a ir bien, ¿sí? Hasta piensan que se van a hacer ricos. ¿Sí han visto la religión, algunas religiones, donde piensan que si uno se convierte va a ser rico? ¿Sí? ¿Pensamos eso nosotros? Yo no soy aquí un ave de mal agüero, yo no les estoy diciendo que les va a ir mal, pero yo les voy a decir, lo que yo les voy a decir es que aunque nos vaya mal, siempre Dios nos va a acompañar. Y esa es la paz que Él nos da. Y por eso dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. No es igual, es una paz en medio del conflicto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un aplicado y perseverante esfuerzo. Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que se haga de ellas. Y una oportunidad puede ser una crisis. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Paloma santa, vuelve a mí, oh Paracleto, ven, perdona el pecado vil, con que te contriste.